Gloria a Dios. Qué bendición que podamos reunirnos nuevamente en casa para compartir la palabra del Señor. Yo no sé cómo está su condición en este momento, pero déjeme decirle que todas las personas tarde o temprano enfrentaremos situaciones difíciles que pueden doblegar nuestro buen ánimo, nuestra actitud, porque cuando la prueba llega de manera impredecible, de manera muy sorpresiva, fácilmente podemos decaer. Déjeme decirle que esto puede sucederle a cualquier persona, a un adulto, a un joven e incluso a los niños. Por eso la Biblia nos muestra a través de su lectura que hay muchas personas, hombres y mujeres y jóvenes también, que a lo largo de su vida enfrentaron pruebas, pero mediante la ayuda del Señor ellos supieron tomar actitudes importantes, tomar decisiones sabias y enfrentar aquella situación que aparentemente nos rodea, nos abruma y que por lo tanto todo parece perdido y no hay solución. Yo no sé cuál es el problema, cuál es la dificultad, el temor, la angustia que usted o cualquiera de nosotros podamos estar experimentando. Puede ser una enfermedad, una crisis económica, una decisión por tomar, la falta de empleo, una situación difícil en familia o en el trabajo. Pero déjeme decirle que la confianza nuestra debe estar puesta en las manos de Dios. Por eso a esta hora vamos a tener un tema muy importante para que juntos podamos edificarnos a través de la palabra del Señor. Y el tema a esta hora es levántate. Fíjese bien, levántate, porque a veces lo más fácil es decaer en el ánimo, deprimirnos y buscar respuestas donde no las podemos encontrar. Por eso vamos a ir a la palabra, porque la palabra de Dios tiene la respuesta delante de su presencia para que usted pueda llegar a Él y encontrar respuesta a su dificultad. Vamos a ir ahora en este momento a San Marcos capítulo 5 y vamos a leer del versículo 35 en adelante. Ya usted tiene en pantalla la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios. Imagínense qué situación más difícil para la madre y para el padre, que le anuncien que su hija, que estaba gravemente enferma, se le diga por parte de los vecinos: tu hija ha muerto. Aparentemente era una situación que ya no tenía respuesta, que ya no se podía remediar, que ya no tenía solución. Por eso en esta tarde, en esta hora, a la hora que usted nos está sintonizando, el Señor te dice: levántate, no te des por vencido, no te des por vencida, porque la solución de tu problema, la solución de mi problema está al alcance de nuestra fe, al alcance de las promesas de Dios que usted y yo podemos compartir. Por eso en esta hora tenemos un primer punto importante que con amor yo se lo quiero compartir en el nombre y en el amor del Señor. En medio de la prueba no nos precipitemos. En medio de la prueba no nos precipitemos. Fácilmente podemos decaer, podemos darnos por vencidos cuando apenas empieza la oportunidad para que usted y yo
podamos experimentar la gloria de Dios, la gloria de un milagro en nuestras vidas o en la vida de un ser querido, como puede ser la vida de esta niña de apenas 11 años. En tiempos de pena y angustia, hermanos, no nos desesperemos, no perdamos la esperanza, porque dice el dicho popular: la esperanza es lo último que se pierde, y sin sabiduría podemos tomar decisiones equivocadas. ¿Qué tal si aquella persona que menciona la Biblia acá, que era Jairo, el principal de la sinagoga, hubiera hecho caso, que ya no molestara al Señor? Pero él no tomó oídos a esas frases de desaliento, a esas frases de darse por vencido. La desesperación nos puede llevar a tomar decisiones irreparables que no se pueden reparar, pero para Dios nada imposible. Eclesiastés incluso nos advierte que seamos prudentes al hablar, porque fácilmente podemos declarar palabras que no son de bendición. Mire, Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿Qué tal si Jairo, el personaje de la Biblia que menciona esta lectura bíblica, se hubiera empezado a sentir mal, a proferir palabras en contra de Dios? No hubiera tenido la oportunidad de experimentar la palabra de bendición que iba a venir de la palabra de Jesús. Dios conoce tu preocupación, Dios conoce mi pena, Dios conoce tu pena, tu aflicción, y Él está presto a darte la asistencia. Por eso tenemos un segundo elemento: en medio de la prueba, Jesús puede obrar milagros. Y fíjese bien, la palabra está en plural, porque no necesariamente nos va a dar un milagro. Dios es totalidad, es poder, es todopoderoso. Por eso, en medio de la prueba, Jesús puede obrar milagros. Mire lo que dice el versículo 35, siempre ahí en la lectura de San Marcos. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero mire lo que dice el 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Pero le agregó una frase muy importante para usted, para mí y para Jairo: cree solamente. Cree solamente. Ahí tenemos una oportunidad, una esperanza para aquel hombre que quizás ya estaba sin esperanza. Jesucristo le abre una puerta de esperanza como se la abre a usted en esta hora. Cualquiera que sea la aflicción, todavía no se dé por vencido. Levántate, levántate. Es un mandato, es una orden que viene de lo alto, que viene de Dios. Por eso Jesucristo nos llama a experimentar el milagro, porque nos pide que creamos, pero también que no temamos. Y a la niña le dice en el versículo 41: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Qué importante es ser obediente a la palabra de Dios. Ser obediente a lo que Dios quiere hacer en mi vida y que quiere hacer en su vida. Lamentablemente el ser humano es indiferente, es insensible, es apático, y a veces desaprovechamos las oportunidades de sanidad, de milagros que Dios está preparando para usted, para mí o para cualquiera de nuestros seres queridos. Dios nos conoce, conoce tu pena, conoce mi pena, conoce nuestras aflicciones, y Él tiene la respuesta para ese problema que te aqueja. Claro, el mundo es alborotador y es incrédulo. Miren lo que nos dice el versículo 38, regresando a la lectura de Marcos: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Con llorar y lamentarse no solucionamos problemas. Alborotamos el ambiente y robamos la paz. Es más importante doblar rodillas, crecer en la fe y clamarle al Señor en oración, en súplica, en humillación.
Si usted ve la actitud aquí, Jairo no se desalentó. No leímos la lectura desde el principio porque hubiera sido un poco más extensa, pero fíjese que al principio, en el capítulo 5, en el versículo 22, habla que vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Esa es la actitud. Se postró a sus pies. No había respuesta humana que le pudiera asistir, que le diera consuelo, que le diera una alternativa, una oportunidad de vida para su hija. Y mire lo que dice en el 23, yo se lo leo. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjese que hay una acción ahí muy importante, porque dice que le rogaba, pero le agrega un adverbio de cantidad. Le rogaba mucho. No se conformó con una oración simple, corta, breve. Él le rogaba mucho al Señor, diciendo: mi hija está agonizando. Le expuso su problema. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo sabía del poder de Dios, sabía del poder de Jesucristo depositado en el Hijo de Dios, y por eso no se dio por vencido, no prestó oídos a la murmuración, al lamento de la gente. Acudió a donde tenía que acudir. Yo le hago la pregunta ahora: ¿a dónde acude usted en este momento? ¿A dónde ha acudido? ¿A dónde acudirá en medio de su pena, en medio de su aflicción? ¿Va a escuchar a los amigos? ¿Va a escuchar los lamentos? ¿Va a oír el bullicio? ¿O va a escuchar la voz de Dios? Porque Dios nos dice en esta hora: levántate. Después del milagro, claro, hay instrucciones que cumplir. Hay instrucciones que cumplir. Y miren el 40 aquí mismo de la palabra de Dios. La gente muchas veces, no lo que dice la mayoría necesariamente es la verdad o tienen la razón. Porque miren el 40 dice: y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. El mundo puede tener una opinión, y es limitada, egoísta, insensible e indiferente. Pero la más importante de las opiniones es la opinión de Dios, la voluntad de Dios en su vida y en mi vida. Así que después del milagro hay instrucciones que cumplir, porque en el versículo 43, siempre de San Marcos, dice que el Señor le dijo a la familia, les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Y sabemos que Jesucristo es el pan de vida, es el pan que nos sacia, que nos da la oportunidad de tener una fortaleza y un vigor espiritual del cual no podemos dudar que si el Señor nos levanta, no nos vamos a caer, no vamos a desfallecer. Así que tenemos un tercer elemento, porque a lo mejor usted está atravesando una prueba, una dificultad. ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de la prueba? Bueno, yo le doy un consejo en esta hora. Busquemos y encontremos a Jesús. Esa es la primera recomendación que yo le comparto a esta hora, en el nombre del Señor, en el amor del Señor. Busquemos y encontremos a Jesús. Usted en este momento tiene un encuentro, usted tiene un contacto con la palabra de Dios y el ministerio, el evangelio de Jesús a través de San Marcos. Porque cuando dice ahí, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo tomó la iniciativa de buscar del Señor. Probablemente había escuchado testimonios, había escuchado comentarios de las proezas, de los milagros, de las obras sobrenaturales que Dios estaba haciendo en el pueblo, en aquella comunidad. Y ni lento ni perezoso, obró, acudió, y dice que vino y se postró a los pies de Cristo. ¿Qué necesitamos? Creer, no temer y postrarnos delante de Jesús. Pero también tenemos que hacerlo con reverencia y con esperanza.
porque Dios es bueno. No le vamos a llegar a exigir al Señor, le vamos a pedir en clamor, en humillación, en oración y súplica, porque el Señor va a dar la respuesta de acuerdo a su soberana y perfecta voluntad. Pero un padre que ama a su hijo, que ama a su hija, que ama a un ser querido, va a obrar con fe, pidiéndole al Señor en oración. Yo recuerdo hace algunos años, mi abuela sufrió un infarto. Yo no sabía que era un infarto el que había sido afectada a ella, pero la llevamos al hospital, pero sabe que yo en el camino iba orando por una esperanza de vida para ella. Ya ella tenía una edad alta, pero yo quería tenerla un poco más de tiempo con nosotros. En todo el camino, orando, conduciendo el vehículo, llegamos a la unidad de salud, al centro médico, y recuerdo que la atendieron y el médico, el pronóstico no fue muy alentador. Nos dijo que le daba una esperanza de vida de 48 horas y esa misma noche podía fallecer de un segundo infarto, porque el diagnóstico del cardiólogo fue que había sido infartada y que se esperaba un segundo por la edad. Pero yo seguí orando con fe. Yo no era cristiano aún, pero yo conocía a un Dios que todo lo puede. Y déjeme contarle que ella vivió 27 años más de aquella noche. Así que no se desaliente, levántate. La palabra nos dice ahora levántate, porque para Dios no hay nada imposible. Postrémonos con esperanza, pero también con reverencia. Clamemos insistentemente delante del Señor, delante de Dios, delante de Jesucristo, porque Él quiere obrar en nuestras vidas. Fíjese que en San Marcos 5:23, como ya lo leímos, Jairo oraba mucho, le pedía mucho, dice, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Primero puso la petición de que fuera salva y después la esperanza de vida. Mire qué grande y milagroso fue aquel momento. Y esto se sigue repitiendo porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de siempre. Así que levántate en fe. Desechemos cualquier temor, porque el temor es del enemigo, y creamos en ese milagro. Creamos en ese milagro que usted y yo estamos todavía esperando recibir insistentemente delante del Señor. Y si buscamos tener un encuentro personal como lo tuvo Jairo en aquel momento, debemos postrarnos delante del Señor para poder recibir ese milagro que andamos buscando. Yo sé que todos tenemos momentos de aflicción, momentos difíciles donde Dios tiene la última palabra, pero no perdamos la oportunidad, no perdamos la esperanza de que Dios quiera obrar con un milagro en nuestras vidas y nos conformemos. Así que a esta hora, en medio de la prueba, no nos precipitemos, no nos rindamos, sigamos adelante, levantémonos en oración delante del Señor. En medio de la prueba, Jesús puede y quiere obrar milagros en su vida, cualquiera que sea la dificultad, problema de salud, problema de una inminente muerte, problemas económicos, a lo mejor una petición migratoria que usted esté esperando una respuesta, una oportunidad laboral, una elección o toma de decisiones con respecto a una carrera académica, cualquiera que sea su dificultad, el temor que le embargue en esta hora, póngalo delante de la presencia del Señor. Así que no se olvide, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud de fe, una actitud de perseverancia delante del Señor. Levántate en fe, reprendamos cualquier enfermedad en la familia, en la comunidad o cualquiera que sea su situación, en el nombre del Señor. Porque aquel hombre que buscó con angustia a Jesús pidiéndole por su hija, obtuvo la respuesta. Yo le animo a esta hora que sigamos creyendo en el Señor, no nos demos por vencidos, no nos demos por vencidos, levántate. Pero es importante que usted tome decisiones importantes. La decisión más importante, creer, confesar al Señor, pero primeramente arrepentirnos de nuestros pecados.
Así que si usted está ya en el Señor, adelante, levántate, sigue adelante, no te detengas, sigue adelante sin tregua. Pero si usted no conoce del Señor, solo lo ha oído de lejos, al igual quizá que Jairo, acérquese al Señor y para poder acercarse, ponga atención al siguiente mensaje. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.